Es un poquito el ejemplo, ¿no? He puesto aquí, digamos, varios. Entonces, el portal de subastas, lo dicho, sería subastasboe.es, ¿vale? Aquí lo tenéis. Y automáticamente nos va a llevar a, a esta web, ¿no? Yo ya me he logueado, ¿vale? Estoy logueado porque os quiero enseñar la subasta que, digamos, hice y cómo funciona, ¿vale? Y cómo lo he podido, digamos, más o menos tener, ¿no? Entonces, aquí yo hice una subasta, que aquí aparece, ¿vale? Y fue del 3 de abril del 2017, ¿vale? Aquí lo veis, ¿bien? Y cuando fue la constitución de, digamos, de esto, fijaros, 3 de abril del 2017, y fijaros el tiempo que pasó hasta que me volvieron todo. O sea, que estamos hablando de prácticamente un año, es decir, que bueno, hay que verlo, ¿no? Fue una subasta en la que pues tan solo tenía que poner 2.572,40 euros para poder participar, digamos, en esta subasta, ¿no? Esta era una vivienda pues que estaba situada en la calle Larratundu, que es en la zona donde yo compré otros pisos, como se podía decir, digamos, en el curso, ¿no? Entonces era una zona que sé cuánto valía, sé cuánto podía valer, y hice un poco todo el trabajo previo, ¿no? De intentar ver si había alguien, a ver qué pasaba, y bueno, me acuerdo que estuve hablando con varios vecinos, me contaron todo el follón que tenían, que sobre todo era un follón entre los herederos, que uno decía que valía más, otro que decía menos, y no se ponían de acuerdo, y como no se ponían de acuerdo, pues decidieron, digamos, ir a la subasta, ¿no? Aquí os pongo cómo fueron, digamos, las diferentes subastas, ¿no? O sea, cómo se empieza pujando, y cómo pues fui más o menos pujando, y aquí también os aparecen las horas, ¿no? Fijaros cómo van subiendo un poco las horas y cómo van haciendo. Lo que es importante que cuando hay una subasta, si os fijáis, automáticamente alguien dice quiero pujar una cantidad, y automáticamente se suman 2 horas, ¿vale? Otro, automáticamente se suman otras 2 horas, etcétera, ¿no? Hasta que, pues, fijaros, al final incluso llegué a 38.201 euros, ¿no? ¿Qué pasó en esta subasta? Digamos, si es algo pues que la gente que me pasó, ¿no? Pues que la gente iba pujando, yo consideraba más o menos que el piso estaba en una situación realmente buena, o sea, sobre todo pude verlo y me encontré que la cocina estaba bien y el baño estaba bien, entonces eso tenía un valor, y yo me hice los números y tenía claro que hasta 41, 42.000 euros podía llegar dentro de la subasta. ¿Qué es lo que pasó? Pues que tuve la mala suerte de que una de las personas se equivocó, y en vez de marcar 40.000 euros, la persona marcó 400.000 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente pues ganó la subasta. 400.000 euros no lo valía ni de coña. Se equivocó. Fuimos a, pues digamos, hizo unas alegaciones diciendo que se había equivocado, le anuló, digamos, los 400.000 euros y le dejó poner los 40.000 euros, ¿no? Entonces, realmente yo había sido el que habría podido ganarla con esos 38.201 euros, ¿vale? Pero al final, por una cosa o por otra, pues no la conseguí, ¿vale? Dentro de, digamos, de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, sin más, ya veis, yo y bueno, simplemente, ¿no? No es que hice otro tipo de, digamos, de subastas y demás, porque acabé un poquito cansado, en el sentido de decir, tienes que controlar mucho la zona que te interesa, es decir, me interesaba esta en concreto, que estaba en la zona que yo quería y al precio que más o menos yo quería, pero al final empezabas a mirar las subastas y te encontrabas pues una cantidad, pues perdón que lo diga, de mierdilla, pues bastante potente, ¿no? Entonces, por eso, en cierta manera, decidí pues no seguir y acabar negociando muchas veces con las inmobiliarias, ¿no? O sea, yo os digo, el piso más barato que compré de 45.000 euros realmente fue libre, y yo creo que esta subasta igual habría llegado a una cantidad, digamos, mayor, ¿no? Para aquellos que vean
pues yo qué sé, que digan, es que en Bilbao ha sido imposible comprar pisos por debajo de 200.000 euros. No, esta en el año 2017, que sí que han pasado ya una serie de añitos, pero que fijaros que se habían sacado por 41.000 euros. O sea, un piso en Bilbao, que mi idea era directamente alquilarlo al gobierno vasco y sacar 500 y pico euros al mes, ¿no? O sea, dentro de todo, ¿no? Pero bueno, esto es un poquito el cebolleta, ¿no? Aquí estoy hablando de mis experiencias. Lo digo porque al final a veces pasa, ¿no? Que hay gente que habla de temas de subastas y no ha ido a una subasta. O sea, y que no sabe cómo funciona, cómo se pujan, lo de las 2 horas, cosas que al final pues se acaban desconociendo. Entonces yo creo que es importante verlo, ¿no? Bueno, entraríamos en el portal de subastas y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos apareceríamos. Ya estoy logueado, lo he dicho, para poder enseñaros, digamos, todo eso, ¿vale? Bien. Y aquí podemos ver, primero tenemos para seleccionar, si os dais cuenta, aquí varias cosas, ¿no? O bien tendríamos para seleccionar varias cosas. O bien podemos ver todos los inmuebles o los muebles, ¿vale? Los muebles es decir que serían otro tipo de cosas. Todos los vehículos, últimos inmuebles, últimos vehículos, subastas Orga y subastas comisionado para el mercado de tabacos, ¿vale? O sea, fijaros cómo estaría, ¿no? ¿Qué es todo el mercado de tabacos? ¿Es que lo han quitado a un estanquero? Pues habitualmente no, ¿eh? Y el Orga normalmente son malos malotes, digamos, que pues en cierta manera pues les han subastado, entran en subasta desde vehículos hasta sus casas, etcétera, ¿no? Entonces esos van como un poquito aparte y sobre todo intentan pues evitar pues que vean, ¿no? Pero bueno, vamos, por ejemplo, por curiosidad, no vamos a ver el Orga que no lo he visto, ¿vale? Podemos entrar y ver, a ver, por ejemplo, el Madrid, ¿no? Que habrá aquí pues más cosas, ¿no? Fijaros, un coche, otro coche, otro coche, aquí habría incluso una digamos, finca, aquí habría otro coche, por ejemplo, con la matrícula, etcétera, ¿no? Entonces, aquí incluso, por ejemplo, si entraríamos en la referencia, pues, por ejemplo, ya nos estaría diciendo, ¿no? Cómo sería la cantidad, cuál es el valor de la subasta, tasación, puja mínima y tramos entre pujas, ¿no? Estaríamos hablando pues de lo que tendría, ¿no? Aquí podríamos ver, pues lo que sé, por ejemplo, el tema de fotos, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder ver, pues fijaros, el cochecito, el Smart, ¿vale? Lo que tiene y cómo, digamos, cómo está, ¿vale? Dentro de todo. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que piensa que solo, digamos, está... hay pisos, no, hay otro tipo de cosas, a veces hay cosas que pueden ser interesantes para comprar, a veces más interesantes incluso que lo que podríamos hablar del tema de los pisos, ¿no? Importante, el depósito, lo que he indicado, fijaros cómo lo normal es un 5%, pero 648 sobre 3.240 no es un 5, esto es un 20%, por ejemplo. Y luego también, fijaros, ¿no? Los tramos, digamos, entre pujas, es decir, ¿qué significa esto? Que tú puedes pujar 648 euros, pero la siguiente puja tiene que ser por lo menos 698 euros. Esto es algo que modificaron, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gente acababa pujando nada, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que antes hemos visto de, a ver, ¿dónde tengo aquí de mi subasta? Fijaros, no había tramos y yo en el último pues pujaba 38.201,01 y al pujar 38.201,01 aumentaba a 2 horas. ¿Qué es lo que pasaba con todo esto? Pues que nos encontrábamos subastas eternas, ¿no? Que llevaban a ser la dios de tiempo, entonces pues yo creo que no era algo pues que digamos que interesaba, ¿no? Entonces, sobre todo, importante que lo diferencian, ¿vale? Y bueno, yo la verdad que nunca he entrado a una subasta de este estilo, ¿no? O sea, de un coche que venga de algún delito, alguna cosa, porque no he querido, pero yo creo que hay gente que está especialista en eso. Creo que incluso puedes pedir un cambio de matrícula, etcétera. O sea que, pero bueno, hay absolutamente, digamos, de todo, ¿no? Bien, fijaros la cantidad de pujas que hay. Estamos hablando de hasta 278, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay gente que le gusta y que tiene la curiosidad de ver
ese tipo de cosas, o por ejemplo puede decir, pues quiero mirar este Volkswagen Touran, a ver cuánto puede estar, y FRJ pues no parece que sea una matrícula pues digamos tan vieja, ¿no? Volveríamos un poquito al inicio y lo dicho, ¿no? Vamos a ir sobre todo al tema de los inmuebles, ¿vale? Que es yo creo que la parte que más podría más o menos llegar a interesarnos. Y por ejemplo voy a ir a Vizcaya. ¿Por qué voy a ir a Vizcaya? Porque es lo que más conozco, chicos. O sea, no es por nada, ¿no? Es lo que más conozco y es lo que más o menos puedes ver las zonas que te pueden llegar a interesar dentro de todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues más o menos ir entrando en cada uno de ellos y ver exactamente qué es lo que tiene, ¿vale? Pues aquí diferentes fincas y pues podemos ver a ver lo que estaría. Por ejemplo, imaginaros, vamos a la primera, ¿vale? Que sin más, ¿no? Dentro de todo. Entramos, pinchamos dentro de ello y nos dicen, ya nos empiezan a decirnos alguna serie de cosas a la hora de, digamos, de poder verlo, ¿no? Cuándo va a empezar, cuándo va a ser la conclusión, nos dicen ya esto, tiempo de 2 horas, significa cuánto va a haber en, digamos, uno a uno desde el punto de vista de cómo vas haciéndolo. Fijaros, mira, yo antes os decía que habría tramos, pero aquí lo han puesto sin tramos, ¿no? A mí me parece muchas veces, sinceramente, es un error, ¿no? Que yo creo que lo correcto es siempre tiene que haber tramos, el valor de la subasta y la cantidad reclamada, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver antes de ir a los documentos y verlo? Podemos ver la utilidad gestora, quién lo está llevando. Fijaros que lo llevan desde Getxo, pero yo creo que era en Getxo también, ¿no? Pero a veces, fijaros, es en Laukiz, ¿vale? Es una finca en Laukiz, ¿vale? Pero lo llevan desde Getxo. A veces te vas a encontrar una finca que está en Bilbao y que lo llevan desde Málaga, o sea, porque el juzgado corresponde a Málaga. Es algo que no tiene que ser extraño ni mucho menos, ¿vale? ¿Qué más cosas nos ponen? Vamos al viernes y aquí, por ejemplo, ya podemos ver cosas, ¿no? Un número 3, letra C, conocido como un pareado, ¿vale? De un edificio bifamiliar número 2 desde la finca. Consta de planta sótana, destinado a garaje y otras dependencias, planta baja destinada a vivienda, finca número 838 de Laukiz, ¿vale? ¿Qué es lo que también nos dicen? Pues, digamos, la descripción, ¿no? De dónde está, qué tiene, cómo funcionaría, cuál es la dirección, ¿vale? Que esa dirección, digamos, podríamos ir directamente a verla, ¿no? Más datos, si tiene su situación posesoria, significaría si alguien estaría ahí, que no consta, y bueno, pues ir viendo a ver si tiene algunas cargas, datos registrales, cuáles son las lindes, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces todo eso veríamos, ¿no? Empujas, pues de momento no tiene nada, ¿vale? Y lo que nos dicen es cuándo más o menos empezaría, digamos, la gente a poner la subasta, ¿no? Lo que es realmente importante es que la gente no empieza la subasta 19 días antes, ¿vale? O sea, normalmente, pues unas horitas antes es cuando empezarías, digamos, a empezar a verlo, ¿no? A ponerlo, ¿no? ¿Qué es lo que te están diciendo? Pues lo que tendrías que estar depositando. Este depósito lo haces en el banco, no sé el banco que te pueda corresponder, ¿vale? O sea, porque es que son bancos que han ido cambiando, creo que sigue siendo el Santander, pero bueno, sin más, ingresa esa cantidad de dinero y demás cosas. ¿Qué podemos ver? Pues más documentos, ¿no? El edicto, ¿no? Entonces vamos al edicto y podemos, digamos, verlo, ¿no? O sea, voy a poner un poquito más grande porque si no, igual no se ve, ¿no? Pues el edicto de la subasta, que hace un proceso de ejecución hipotecaria en la que se reclaman 90.000 euros más 27.000 euros por intereses y costas, ¿vale? Hay que tenerlo, digamos, esto en cuenta a la hora de hacerlo, es decir, que esto de fijo que vamos a tener que pagar si lo queremos o si no vamos a tener que pagarlo, digamos, de otra manera. Es un bifamiliar, puede ser algo correcto, te dice dónde está, qué jardín tiene, etcétera, ¿no? Tasación que sirve para esta subasta, lo que vemos, estos 250.000 euros, ¿vale?
pero lo que es importante, que esa tasación no lo sabemos, ¿no? Dónde está, ¿no? Entonces sería algo, digamos, importante. También tenemos el código registral único para pedir nota simple, etcétera, ¿no? Es decir, esto nos da bastante información que puede estar bastante parejo a lo que puede ser la nota simple, ¿vale? Pero sería, yo creo, interesante verlo, ¿no? Aquí te dice los títulos y las cargas, sobre todo que puede tener, las condiciones de la subasta y sobre todo vamos a intentar ver qué es lo que piden, ¿vale? Que a ver si nos lo piden, a ver por qué piden esa cantidad, ¿no? No lo pone, ¿vale? ¿Quién está pidiendo estos 90.723 euros? A veces nos lo ponen, a veces no nos lo ponen, ¿vale? Entonces, lo que es importante es ir a esa nota simple, porque os dais cuenta, aquí no tenemos esa nota simple, para ver en esa nota simple las cargas que, digamos, tendría, ¿no? Una de las cosas que también es bastante normal y habitual es esta, ¿no? Es decir, que cuando la mejor postura sea igual al 70% de la valoración, sin ofreciendo de pago a plazo, se aprobará el remate. Si fuera inferior, a veces el remate no tiene por qué aprobarse y puede que se entre en otra, digamos, subasta o haya que estar mirando para hacerlo. Es decir, que esto tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque podríamos realmente comprar este chalet pareado al 70% o al 70,05%, pero por debajo de eso pues sería, digamos, más complicado. Lo dicho, habría que ir a verlo, a ver por qué, cuáles son las cantidades reclamadas, qué está detrás, quién lo pide, por qué lo pide y ver un poquito pues lo que hay, ¿no? Vamos a ver otro, si os parece, porque al final esto se aprende mucho, aunque suene un poco chorra, viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos al siguiente, ¿no? Notaría de Lorena Lamano Riesco en Bilbao, y vamos a ver qué es lo que tiene. Bien. Fijaros, tipo de un tema notarial en venta extrajudicial, ¿vale? Se reclaman 120.000 euros, no tiene lotes y la tasación son 229.000 euros, ¿vale? Podemos entrar en la autoridad gestora para ver de dónde es, que a veces te puede dar una idea, ¿vale? Está en Bilbao, correcto. Podemos ir viendo los bienes que ya nos están dando aquí lo que tiene. Fijaros, estaríamos hablando de una lonja con su referencia catastral, para poder ver con esa referencia catastral cuál es su número fijo y con ese número fijo pues ver más o menos lo que puede estar, dónde está. Ya fijaros cómo nos dice que estaría en la Plaza San Pío número 3 en Deusto, y qué cargas tiene, ¿vale? Entonces fijaros, aquí ya nos están diciendo cosillas, ¿no? Hipoteca, Administración Foral de Vizcaya, anotación, embargo, letra B, C y D, y la Seguridad Social, ¿vale? Es decir, que esto tiene muchísima pinta de que realmente pues es que ha dejado un pufillo a la DIPU y a la Seguridad Social y se le está pidiendo pues digamos estas cantidades. Esto normalmente no suelen ser malas, ¿vale? O sea, ¿por qué? Porque puede ser, ¿no? Habría que ver si realmente vale esos 121.000 euros o no, ¿vale? Entonces eso es lo que habría que ver y calcular cuánto vale, ¿vale? Vamos a ver que aquí nos da más datos, ¿no? Por ejemplo, el certificado catastral, ¿vale? Fijaros que en el anterior nos daban solo un dato, ahora nos están dando bastantes más datos y nos dice pues cuánto es el valor catastral del inmueble, 90.000 euros, ¿vale? A la hora de hacerlo, y a ver si nos dice el valor mínimo atribuible. No, aquí no está dando el valor mínimo atribuible, pero podría ser que en alguno podríamos buscarlo sin demasiados problemas en el caso, digamos, de Vizcaya, ¿no? Aquí está, joder, valor mínimo atribuible. Antes poco más y me muerde, chicos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, aquí nos dice el valor mínimo atribuible del inmueble son 125.000 euros, ¿vale? ¿Qué es esto del valor mínimo atribuible? Es algo que tenemos en Vizcaya, creo que en otros sitios no existe, pero sobre todo el valor mínimo atribuible nos dice cómo es Hacienda lo que considera, o la Diputación considera que como poco vale ese piso o ese inmueble. Es decir, que esto es
como mínimo lo que se tendría que, digamos, ver. Entonces vemos que para Hacienda son 125.000 euros y en cambio, por ejemplo, se considera dentro de la tasación 229.000. Si os dais cuenta, no estaría, digamos, claro encima, pues pudiendo que como mínimo tenemos que pujar por esa, digamos, esa cantidad, ¿no? Habría que hablarlo, incluso podríamos hablar con la gestora, a ver exactamente Hacienda qué es lo que quiere, cómo deja de querer. Habría bastantes cosas, ¿no? Entonces, pues vamos viendo más y vamos, pues la nota simple de la escritura. A ver, porque también nos podemos encontrar que tengamos una nota simple y que tenga una hipoteca, ¿vale? En la que, pues por ejemplo, aquí tenemos una hipoteca de doña Marta López, en la que se le cascaron 200.000 euros del principal. Fijaros, 200.000 euros lo ha pagado cuando el valor mínimo atribuible eran 100 y pico mil pavos, ¿no? También aparece una hipoteca, fijaros, comunitaria a favor de la Administración Foral de Vizcaya. ¿Para qué? Porque esto huele a que ha habido pues bastantes fregados, ¿no? Hay que pensar que esta hipoteca, ¿vale?, también en cierta manera se debería. Entonces no está tan claro, ¿no? Y fijaros cómo ha sido la Diputación de Vizcaya la que ha empezado todo esto, no la hipoteca, que pues habría que ver quién sería, ¿no? Eneco Kerman Urizar, ¿vale? Pues que es el responsable de estas, digamos, estas cuotas, ¿no? Esto huele raro, ¿vale? Entonces yo de esta, pues más o menos, pues me iría yendo, ¿no? Más, por ejemplo, y vemos una tercera, y yo creo que con tres ya varíamos bastante, digamos, información, ¿vale? Para ver, ¿no? A ver, por ejemplo, pues yo qué sé, por ejemplo, esta misma, en Orduña, no lo veo, está en Bilbao, ¿vale? Pero no cojo la Orduña porque puedo conocer más Bilbao, ¿vale? No por nada más. Se reclama 116.000 euros y vamos a ver qué son de bienes. Tiene una vivienda del piso quinto mano derecha en la calle San Francisco de Bilbao y situación posesoria, no tiene ocupantes, ¿vale? Esto es importante porque si no tiene ocupantes, si aparece que no tiene ocupantes y de repente hay ocupantes, tú podrías decir que no la quieres, ¿vale? Pero si no aparece nada, ¿vale?, tú asumes lo que, digamos, tiene, ¿no? ¿Qué más nos están diciendo? Podemos ir a ver el edicto, por ejemplo, y aquí pues nos diría pues incluso pues los gravamen, si tiene algún tipo de gravamen, quién es el que está, los requisitos para participar, etcétera. No tiene pinta de que estén poniendo ninguna cosa adicional, ¿no?, de la nota simple, etcétera. Si os dais cuenta, algunos te ponen la nota simple, otros no te ponen absolutamente nada, tienes que buscarte la nota simple, todo, ¿no? Incluso el valor mínimo atribuible, pues habría que mirarlo porque puede ser que en 6 meses, un año, pues puede haber cambiado. Entonces, yo creo que habría que tenerlo, ¿no? ¿Cuántas subastas? Pues ya habéis visto que en Bilbao o en Vizcaya había pocas. Podemos ir a otras grandes ciudades, por ejemplo, podemos ir a Madrid, y en Madrid nos encontramos 141, es decir, que ya aquí habría pues bastante movimiento. O podemos ir por ejemplo, a Barcelona, las que teníamos 138, o podríamos ir a la Comunidad de Valencia con 87, o podríamos ir, por ejemplo, yo creo que, digamos, a Almería, pues que tiene 49, o en Granada, pues que en Granada tienen también pocas, ¿no? Entonces, al final, a veces puedes encontrarte que hay algunos que tienen muchísimas y a veces que no tienen tantas, ¿no? Por ejemplo, en Málaga 58, hoy por hoy no hay tantas, ¿vale? Pero yo me acuerdo que alguna vez cuando lo estaba mirando me encontraba con una cantidad de hipotecas en Málaga brutales, ¿no? Entonces, eso todo te indica cómo puede estar, ¿no? Yo creo que con esto estaría. Espero más o menos que haya quedado un poquito claro cómo funcionaría el subastas.boe.es. Es sencillo, hay que estudiarlo, hay que investigar, como os decía. Ante dudas, pues siempre se puede ir a un abogado y preguntarle, oye, no entiendo esto, o se puede ir al juzgado. O sea, yo he ido al juzgado, he intentado enterarme a ver cómo está, lo que hay y tal, y a veces
pues el oficial pues te puede decirte bastantes cosas, ¿no? Entonces, si estáis en la zona y vais a comprar, imagínate, en Bilbao y de Bilbao y el juzgado es de Bilbao, pues yo me acercaría también al